bounds. Hola amigos, bienvenidos al video número 11 de su curso Presentaciones de Alto Impacto con Prezi y otras herramientas multimedia. En este video vamos a comenzar la revisión de una herramienta que se denomina Fireworks. En este caso vamos a utilizar la versión 8. Esta herramienta es una herramienta de diseño gráfico orientado a pantalla, la cual era originalmente una empresa llamada Macromedia, la cual fue absorbida por la empresa Adobe. O sea que ahora forma parte de la suite creativa de Adobe, así como Photoshop, Illustrator y las otras herramientas de Adobe. Fireworks junto con Dreamweaver son las herramientas que se utilizan para maquetación y diseño orientado a pantalla. Nosotros vamos a utilizar una versión portátil, que no, la ventaja que no necesitamos licenciamiento ni seriales, sino que es una versión portátil de la herramienta, pero 100% funcional, la cual ustedes pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren. De hecho, vamos a comenzar una vez con un ejemplo práctico y así vamos aprendiendo mientras vamos haciendo. Acá tenemos una nueva presentación y lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, yo voy a quitar este marco que aparece por defecto, voy a colocar mi imagen de fondo, una imagen donde voy a maquetar en este caso los elementos que yo quiero visualizar en mi presentación. Lo voy a insertar directamente la imagen en el lienzo, imagen, ok, voy a buscar una imagen que tengo previamente en el archivo digitalizada, seleccionar archivo, esa imagen la tengo en la carpeta que también ustedes van a poder tener acceso para hacer sus prácticas desde y descargarla de la página oficial del curso. Acá la tengo, fondo, segunda presentación, ok, esta es la que voy a utilizar, la estoy cargando. Ahora esa imagen la voy a aumentar de tamaño. Fíjense que es una imagen que tiene buena resolución. Yo voy a ajustarle el ancho y el alto a esa imagen de tal manera que abarque el espacio que yo requiero para que ella ocupe toda la pantalla. Va a ser un zoom. Aquí está la imagen. Esta es la imagen y esta va a ser la imagen que va a servir de fondo. Ahora en cada uno de estos recuadros yo voy a colocar algunos elementos que van a ser visibles, pero lo primero que voy a hacer entonces es que a la imagen principal le voy a colocar un frame para que muestre toda la vista. En este caso me muestre la vista de síntesis de la presentación, la cual vamos a tener acceso y nos colocamos aquí en la casita, vista síntesis, y eso vamos a hacerlo colocando un marco invisible con la región que yo quiero que se vea inicialmente de esta imagen. Recuerden que voy a hacerlo dejando cierta separación de los bordes para que no se vea la parte vacía de la fotografía, y esta va a ser la parte, fíjense que más ancho que alto. También para ese efecto voy a escribir, me voy a revisarlo, presentar. La idea es que se vea, por ejemplo, este sea el fondo. Lo voy a colocarlo en este zoom de manera que así sea que se vea cada vez que yo abra la presentación. Me coloco en edición y ahora presentar. Aquí tenemos entonces el fondo tal cual como se va a ver. ¿Okay? Entonces ahora, ya teniendo mi marco, voy a entonces ir colocando los marcos internos. Por ejemplo, la presentación, la bienvenida, yo voy a colocar un marco invisible y que va a ser el segundo frame, y lo voy a ajustar para que solamente se vea en esta área. Voy a ajustar entonces mi frame y quiero que aparezca en esta cuadrícula dentro de la foto de la imagen original. Entonces este va a ser mi frame, este va a ser el marco principal, y acá en esta sección va a estar mi primera lámina. Aquí va a estar mi primera lámina. Esa lámina va a incluir el logo de la empresa, insertar la imagen. Recuerden que esa imagen está en el archivo, ¿ok? Y aquí lo tenemos entonces en nuestra carpeta de imágenes. Tenemos un ejemplo de un logo. Aquí lo tenemos, así. Voy a ajustar el ancho y el alto de la imagen y voy a colocarlo aquí en la esquina. Y yo quisiera la imagen, aparte de la imagen de la empresa, voy a colocar el título de la presentación, pero yo no quiero usar esos textos tan sencillos. Fíjense que aquí los textos son muy sencillos. Por ejemplo, presentación, fíjense que solamente tiene cierta cantidad de colores, no tiene efectos de sombra, solamente negrilla y subrayado en todo caso, o en negrilla itálica, pero no tiene más efectos. Entonces yo voy a crear un texto con ciertos efectos usando una herramienta de diseño gráfico, que va a ser el primer caso del uso de nuestra herramienta Fireworks. Entonces aquí tenemos, entonces aquí requerimos una imagen donde yo pueda plasmar acá un título, ¿ok? Y el título que tenga ciertos efectos visuales. Para eso me voy a ir entonces a Fireworks. Aquí yo lo tengo abierto, Macromedia Fireworks 8.
Este sería el entorno principal de Firework, una herramienta sencilla de diseño gráfico que ustedes van a descargar entonces de la página del curso. Simplemente con doble clic pueden tener acceso a ella, ya que es una herramienta portátil, no necesitan instalarla en su computadora. Pueden tenerla portable en un DVD o en este caso un pendrive. Acá la tenemos. Esta herramienta, a diferencia de herramientas como PowerPoint, todas sus medidas están dadas en píxeles de pantalla. Entonces yo primero tengo que determinar es qué tamaño va a tener la imagen que yo quiero colocar de texto en esta región. ¿Ok? Dado que Firework, que Prezi no utiliza unas medidas exactas porque va a depender de los zoom que yo haga, lo que bueno es que el texto tenga una buena resolución. Entonces aquí en Firework yo le voy a decir, fíjense que está en español, voy a decirle que quiero un archivo nuevo, crear nuevo archivo de Firework. Esta ventana inicial te va a mostrar los últimos archivos abiertos, y si no quieren volverla a ver, aquí tenemos la opción no volver a mostrar este mensaje. Pero acá tenemos entonces, primera vez que si la están abriendo, va a aparecer entonces esta primera ventana como bienvenida, y aquí vamos entonces a crear nuevo archivo de Firework. Él te va a pedir, fíjense que todas las dimensiones del lienzo, que es el documento, como se le denomina acá en Firework, está dado en ancho y el alto. Entonces supongamos que en base al tamaño que yo espero que tenga ese texto que abarque esta posición, fíjense que va a tener mucho más ancho que alto. Entonces yo voy a crear ese texto, voy a decirle que el lienzo que se va a crear, por ejemplo, va a ser de ancho 900 píxeles y de alto, por ejemplo, 200. El fondo del lienzo es en blanco y la resolución va a ser de 72 píxeles por pulgada. Entonces el lienzo en este caso lo voy a colocar blanco y después vamos a cambiar de color y vamos a ver cómo hacerlo. Aceptar. Y acá fíjense que él te crea un lienzo con el tamaño en este caso que tú le indiques. Esta herramienta es bastante sencilla en comparación con Photoshop, que es su compañera, y viene acompañada con las siguientes herramientas. Del lado izquierdo tenemos un panel de herramientas clasificadas en seleccionar, mapa de bits, vector, web, colores y ver. También tenemos una ventana horizontal denominada propiedades, que también es, fíjense que usted se contrae y se expande. Y también tenemos una del lado lateral, del lado izquierdo, que tiene un botón central que te permite expandir o cerrar la ventana de herramientas. Tenemos un menú contextual contentivo de las opciones archivo, edición, ver, seleccionar, modificar, texto, comando, filtro, ventanas y ayuda. Ok, puntualmente, fíjense, esta herramienta es una herramienta que te permite hacer composiciones tanto de objetos vectoriales como objetos de mapa de bits. Ok, en este caso vamos a ir a medida que vamos avanzando, vamos viendo esos conceptos, pero ya tengo el documento, fíjense, un documento en blanco, en este caso se le denomina lienzo, el cual le dimos ciertas dimensiones, 900 píxeles de ancho y 200 píxeles de alto. Esas son las dimensiones que tiene en este caso el lienzo. Si quisiéramos cambiar las dimensiones, nos vamos a modificar lienzo, tamaño del lienzo, y aquí tenemos nuevamente el cuadro de diálogo para colocarle las dimensiones. Aceptar, cerramos otra vez nuestra ventana, y para escribir en la barra de lateral izquierda tenemos las herramientas que nos permiten colocar ilustraciones en este caso, o usar las herramientas vectoriales encima de nuestro lienzo. La herramienta de texto es una herramienta del grupo de herramientas de vector, y lo tenemos acá y simbolizado con la letra A. Fíjense que el cursor cambia de forma, ok, y ahora tengo dos opciones. Si tienes un área limitada para escribir, simplemente marcas el área donde se va a escribir. Por ejemplo, si yo tengo toda esta área para escribir, entonces yo simplemente puedo marcar el área donde voy a escribir, y fíjense que aquí tenemos entonces el área marcada. Fíjense que el cursor está alineado hacia la derecha, porque en las propiedades, fíjense que la alineación aparece alineada a la derecha, pero si lo quiero alineado al centro, le coloco centrado, o a la izquierda, y entonces yo lo quiero centrado. Aquí tenemos las fuentes tipográficas, fíjense que son mucho más enriquecidas que las que trae en este caso Prezi. Acá tenemos la fuente tipográfica dependiendo de las que tengamos instaladas en nuestra computadora. En este caso, por ejemplo, fíjense que hay una lista larga de fuentes tipográficas, inclusive que ustedes pueden descargar desde internet, como por ejemplo como páginas como Dafont, para aumentar la cantidad de fuentes tipográficas en su computadora. En este caso, fíjense, yo voy a buscar acá una fuente para colocar mi título. Mira, se me ocurre que pueda ser una gruesa, como por ejemplo esta, Sans Ultra Bold condensado. ¿Ok? El tamaño de la fuente lo tenemos aquí del texto, lo tenemos acá en puntos, está en 30 puntos. Voy a colocarlo por ejemplo en 60. El color lo tenemos representado por este recuadro, que con un clic te despliega una paleta de colores. Por ejemplo, mi color va a ser azul, en negrilla, y ahora comienzo a escribir. Y eso lo puedo hacer posterior después modificando el cuadro de texto. Entonces, vamos a colocar aquí bienvenida.
Bienvenido a la presentación del departamento de mercadeo. Ok, para terminar de escribir voy a usar este icono que tenemos en la parte superior izquierda que se llama herramienta puntero, que sirve para guardar la herramienta activa. Un clic y aquí tenemos entonces el texto. Ahora fíjense que tengo un cuadro de texto. ¿Qué diferencia hay por ejemplo con PowerPoint en cuanto a los textos o Prezi? Que yo pueda hacerle ciertos efectos acá que no se pueden hacer en Prezi, por ejemplo. Observen que aquí las propiedades son mucho más extensas que las propiedades de las fuentes que tenemos nosotros en los programas de Office. Fíjense, podemos ajustar el ancho entre las letras, el interlineado, ok, y muchos elementos adicionales. Aquí ya usamos la negrilla, el color, el tamaño y la fuente tipográfica. Ahora, si tú quieres colocar una sombra a este texto, acá en la sección denominada filtros, observen que hay un recuadro con el símbolo más, que si presionas clic, aquí aparece un conjunto de filtros que se pueden aplicar a ese cuadro de texto. Si quiero aplicar una sombra, aquí tenemos sombrear e iluminar, sombra, y observen ahora cómo aparece una sombra en el texto. Si no quieres la sombra, fíjense que la sombra que le aplicaste aparece con una tilde en la lista de filtros aplicado al cuadro de texto. Si lo marcas a la tilde con un clic, ahora aparece en una X, fíjense que ya desaparece la sombra. Hay otros efectos, por ejemplo, si le dices añadir efecto, aquí tenemos uno que se llama Ace Candy 4000 y este es su efecto que se llama administración de biselado. Ok, fíjense cómo ahora en esta herramienta el texto aparece con un efecto plástico. Fíjense, con brillo. Ahora si le decimos ok, fíjense ahora el efecto que toma el texto. Fíjense que el texto ahora aparece ahora como si tuviese un brillo en cierta parte y tuviese un efecto 3D y un efecto plástico. Ahora, esta imagen, si tú quieres llevarla para colocarla en tu título, en tu presentación, tienes que quitarle el fondo, este fondo blanco, para que sea transparente. ¿Cómo le quitamos el fondo? Te colocas con un clic en cualquier parte del lienzo y acá en las propiedades del lienzo, aquí en el color, vas a marcar clic y aquí están los diferentes colores que puede tener el lienzo. Pero aquí la transparencia viene dada por este símbolo que está acá o este recuadro con esta línea roja perpendicular. Un clic y observen ahora que el lienzo aparece ahora el fondo con una cuadrícula entre colores grises y blancos, lo que indica de que es carente de fondo. Ahora, para que respete este fondo, nos vamos a ir a Archivo, Guardar como y asegúrense que la extensión sea Firework PNG. Indicamos dónde queremos guardarlo, en el escritorio, en la carpeta, por ejemplo, el contenido de la clase, y este va a ser mi título 1. Título 1. Guardar. Ok, ya guardamos este elemento. Y ahora nos vamos a Prezi. Y ahí donde vamos a colocar el título le decimos insertar, imagen, seleccionar archivo. Buscamos entonces en el escritorio, en la carpeta donde tenemos los elementos que estamos usando en nuestra presentación, que es contenido clase 4. Y bajamos y acá tenemos entonces el título, título 1. Ok, lo procesa y aquí lo tenemos entonces el título. Simplemente le voy a ajustar el ancho y el alto. Y acá tenemos un título, fíjense, diferente quizás al que teníamos, el que podemos lograr en este caso con solamente las herramientas de Prezi. Ahora si nos vamos a nuestra presentación y le colocamos modo presentar, acá tendríamos entonces, ahora aquí tendríamos la presentación inicial, se acerca y aquí tenemos entonces la lámina principal con el efecto del texto. Aquí tenemos entonces toda la vista de síntesis, aquí está una de las láminas y cada uno de estos recuadros lo podemos utilizar en este caso para las láminas que vamos a presentar. Ahora fíjense cómo se acerca y nos muestra aquí un efecto diferenciado del texto normal de Prezi, ahora por ejemplo con un efecto tipo 3D en el texto logrado en este caso con la herramienta Firework. Este es un pequeño ejemplo y como una introducción al entorno de trabajo con Firework y cómo llevar elementos desde Firework hasta nuestra presentación de tesis. Ok, entonces aquí tenemos nuestra primera aplicación práctica de la herramienta Fireworks, que es una herramienta que nos va a acompañar de ahora en adelante no solamente a lo largo de nuestro curso, sino en nuestra práctica diaria, ya que es una herramienta bastante poderosa y versátil para hacer presentaciones, no solamente para Prezi, sino en PowerPoint, crear, editar imágenes, crear composiciones, crear textos. Vamos a ver todos los elementos que podemos sacar de provecho a esta herramienta a lo largo de los videos de nuestro curso. Ya vimos una primera parte de nuestra herramienta Fireworks, ya vimos cómo crear un cuadro de texto,
cómo darle efectos, cómo quitar el fondo, cómo guardarlo con un fondo transparente y que ese fondo transparente se respete, por ejemplo, en la presentación. Fíjese que el fondo se adecua al fondo, en este caso donde tú la coloques, ya que no tiene un fondo transparente y la calidad en este caso de la imagen que se crea es bastante buena. Y nos permite crear elementos, colocar elementos innovadores en nuestra presentación. Lo vamos a hacer con diferentes ejemplos a lo largo de los videos que vienen a continuación. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.